Retos y desafíos de los venezolanos. En Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. En esta primera hora de Gladys en Éxitos tengo al economista, consultor de investigaciones de la empresa Gallup y es docente, me refiero a Herbert Torres, para hablar de esos retos y desafíos que tenemos los venezolanos y finalmente lograr, sería una transformación para el país. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, hay un libro famoso de usted que es Un sueño para Venezuela y cómo consolidar el país para que sea próspero, emprendedor y saludable. Entiendo que hubo una reedición del libro, ¿correcto? Hubo una reedición del libro reciente que ahora he publicado en compañía de o con la coautoría de un gran amigo intelectual venezolano, Roberto Casanova. ¿Y esa reedición que contempla, que ha cambiado de la anterior? Mantiene algunas cosas y también incorpora cambios importantes. Entre otros, la situación del país ha variado mucho en los últimos 20 años. Ese libro se publicó inicialmente en el año 2000. Era una visión del país que podíamos tener en el 2025 y ahora en esta nueva versión nos planteamos lo que el país puede llegar a ser en el año 2038. Wow, ya eso es una importante reflexión, porque en el 2000 ya podíamos hacer muchas cosas para tener algo diferente en el 2025 y mire cómo estamos hoy y ahora el reto es para el 2038. Es lamentable todo el tiempo que se ha perdido. Sí, el país en muchos ámbitos ha retrocedido. Ha habido un gran deterioro institucional enorme, ha habido una destrucción del aparato productivo, de la infraestructura, ha habido una enorme diáspora venezolanos. En fin, yo creo que todos los venezolanos conocen esa situación, aunque en el libro decimos que hay situaciones igualmente graves y dramáticas de las cuales los venezolanos no están conscientes. Citamos, por ejemplo, el tema de la investigación, de la producción de patentes, que en Venezuela hoy, desde el 2008, es cero. Es decir, Venezuela no está produciendo, no está generando ninguna investigación, ningún nuevo hallazgo, descubrimiento en materia científica y tecnológica. Eso es un elemento de la crisis que no sentimos diariamente, pero que forma parte también del estado en que nos encontramos. Entonces sí, ha habido un gran deterioro. Por otra parte, hay cosas nuevas que han emergido como oportunidades y también el libro intenta pues presentarle a los venezolanos esas nuevas realidades u oportunidades que ciertamente son retos, pero que son una posibilidad para salir adelante. Varias preguntas para que la gente se dé una idea de eso, de haber perdido la investigación para el país. ¿Qué significa eso para el desarrollo de un país? Bueno, todos los países realizan en algún grado investigación en muchos campos de la ciencia, de la tecnología. Venezuela hasta el 2008 más o menos tenía un número de patentes que se producían nuevas, inventos que se hacían muchos en materia petrolera. Estuvo más o menos a la par del resto de América Latina, producía 100, 200 u 80 nuevas patentes al año. Hoy es cero. El resto de América Latina sigue con sus niveles modestos en comparación con otros países desarrollados o de Asia, pero sigue habiendo investigación y entonces en materia agrícola descubren nuevas semillas o en materia industrial o hacen ajustes, inventos, etc. La investigación está asociada al progreso porque en la medida en que se descubren nuevas formas de hacer las cosas, nuevos productos, aumenta la calidad de la vida de la gente, se reducen los costos de producción, se logra hacer más amigable con el ambiente, en fin, los inventos pues son una manera como el hombre ha mejorado su nivel de vida a lo largo de la historia. Considerablemente, exacto. ¿Qué oportunidades ha visto en medio de esta crisis que estamos atravesando desde hace tanto tiempo? ¿Qué oportunidades existen para aferrarnos ahí, para lograr una transformación que daría frutos, como ustedes dicen en ese libro, se lo plantea en el 2038 y me gustaría también que habláramos qué tipo de frutos daría en 18 años? Bueno, hay oportunidades que se nos han abierto que son relativamente nuevas. Por ejemplo, y la crisis misma, en cierto sentido, este arrase que ha habido en el país, esto de habernos convertido en una tierra desolada,
nos crea la oportunidad ahora de construir el país que siempre quisimos tener. El petroestado, por ejemplo, ese estado dueño de toda la riqueza petrolera, de empresas públicas que controlaba la vida económica y social del país, ese estado colapsó, ya no puede volver a hacer eso, no tiene los recursos. Nadie le va a prestar a Venezuela dinero para que el Estado venga y entonces invierta en empresas o actividades que pudiera perfectamente atender el sector privado. Eso va a ser una oportunidad para que nosotros nos desarrollemos como una sociedad mucho más balanceada, en donde los ciudadanos tienen un papel mucho más activo, mucho más responsable, de seguimiento, de influencia en los asuntos públicos. Ya no es el Estado el que tendrá la última palabra absolutamente en todo y el control absoluto. Esa es una oportunidad que viene de la crisis. Otra oportunidad, por ejemplo, se nos abre con la gran diáspora que se ha dado en Venezuela, los 5 millones de venezolanos que han emigrado, que por una parte representa un dolor, un luto migratorio que tenemos los venezolanos hoy en gran medida por esa partida de tanta gente, pero por otra parte lo podemos ver como un activo en la medida en que muchos de esos venezolanos se han formado, han adquirido nuevas habilidades, han conocido mundo, han tenido experiencias de otro tipo, que en una Venezuela en reconstrucción, con un liderazgo que sea capaz de atraerlos, enamorarlos, conquistarlos, para participar de esa reconstrucción que puede ser de los episodios más interesantes, más hermosos del siglo XXI, que puede atraer no solamente a venezolanos, sino a gente de otros países interesadas en venir a esa luz que ilumina el planeta. En esa situación, esos venezolanos dotados de nuevos conocimientos, juntos con los que están dentro, podemos construir un país mucho mejor. Entonces, eso también es un activo. De manera tal que hay de ese tipo, hay unos que no tienen nada que ver con nosotros, hay activos, por ejemplo, que tienen que ver con la región de la que formamos parte, eliminando o poniendo de lado el coronavirus, que es un factor que nos está afectando terriblemente al mundo entero y que yo creo que sus efectos van a ser más o menos temporales. Poniendo de lado eso, la verdad es que estamos en un vecindario que ha mejorado mucho. Toda la América Latina se ha hecho mucho más democrática, mucho más próspera. La clase media ha crecido considerablemente en la región. Y entonces cuando uno está en un vecindario que mejora, uno tiene más presión y más oportunidades de mejorar. Eso influye notablemente, claro, digamos, en el valor nuestro como sociedad. Sí, permítame que tengo que hacer una pausa. Yo quisiera que al regreso siguiéramos hablando de esas oportunidades, porque lo he escuchado, por ejemplo, también hablar de como sociedades que particularmente en Venezuela no hay posturas extremas, por ejemplo, religiosas, que hacen tanto daño en otros países y que no permiten que terminen de salir de las crisis. Y yo quisiera que habláramos justamente como sociedad qué debemos, dónde nos podemos afincar, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Al regreso, por favor. Gladys en Éxitos. Calidad periodística. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Herbert Torres, economista, consultor de investigación de la empresa Gallup y docente. Además, es autor del libro Un sueño para Venezuela, reeditado, y ha considerado pues, en esa reedición una serie de temas surgidos de nuestra propia crisis. Hablando de las oportunidades, mencionaba dos. Otra oportunidad que usted ve es que la sociedad venezolana no es radical como otras sociedades que impiden justamente ese radicalismo étnico o religioso avanzar y salir de las crisis. Lo vemos sobre todo en el Medio Oriente. Entonces, bueno, me gustaría que estableciera esas diferencias y nos hablara de nuestras fortalezas como sociedad. Sí, bueno, exactamente. También hay activos que nos vienen de atrás, que no son nuevos. Uno de esos es el que tú mencionas. Venezuela es una sociedad sin conflictos étnicos ni religiosos mayores, como los que afectan a sociedades en el Medio Oriente. Por ejemplo, países como Irak, como Palestina, Jordania, etcétera, ese conflicto palestino-israelí. En Venezuela no hay odios religiosos, no hay odios que vengan en virtud de la procedencia geográfica, que si la gente del norte o la gente de los llanos, como si existen en otros países.
E inclusive el odio político en Venezuela ha mermado considerablemente. Nosotros estuvimos haciendo una investigación de campo y hemos descubierto que la mayoría de los venezolanos siente una gran inclinación por la reunificación, por construir juntos un país. Y no siente otra separación que la que ha habido políticamente. Entonces las separaciones políticas históricamente se sabe que se superan con relativa facilidad. No así las divisiones étnicas o religiosas, Sí. que pueden durar siglos. Esa es una condición que tenemos los venezolanos. Venezuela es también un país joven, eso es una gran ventaja. Hay sociedades que tienen problemas por la edad de su población, lo tiene Japón, lo tiene China. Venezuela es una sociedad, un país en el que la edad promedio de la población está alrededor de los 27 años, es una edad plenamente productiva, en donde la gente es capaz de producir, darle a la sociedad mucho más de lo que toma de ella, está en plena capacidad de aprender, de innovar, etcétera, de flexible. Es una sociedad también homogénea en términos de, por ejemplo, étnicos. Lo mencioné de pasar antes, pero ahora aprovecho para darles otro ejemplo. Hay países en América Latina, por ejemplo, que son mucho más diversos y eso les plantea un problema, donde hay sectores indígenas importantes, Bolivia, México, Perú, Ecuador, que algunas veces tienen dificultades integrándolos al resto de la sociedad, donde perviven otros idiomas, que no son los más conocidos, pero existen. Pues Venezuela en eso es bastante homogénea. Hay ventajas que nos vienen de nuestra excelente ubicación geográfica. Cuando uno mira el mapa de las Américas, uno ve que Venezuela está en el corazón de las Américas, exactamente entre América del Sur y América del Norte, con una cercanía geográfica de los principales mercados del mundo. Es decir, que tenemos unos cuantos activos sobre los cuales podemos construir. Pero, bueno, por supuesto hay que trabajar más a la sociedad y hay que trabajar las instituciones, porque ustedes hablan de una Venezuela distinta en el 2038. ¿Cómo la ven en ese momento? ¿Qué estaría funcionando para ese momento? Sí, hay dos problemas serios que tenemos por delante, dos construcciones importantes. Una es la de las instituciones. Uno de los daños más severos que ha tenido Venezuela es precisamente la destrucción de sus instituciones, y no hay crecimiento y desarrollo sin instituciones. No hay países ricos con instituciones pobres. Eso no existe. Entonces, volver a construir el tejido institucional, que significa tener poderes separados, poderes independientes, poderes creíbles, un sistema judicial que efectivamente imparta justicia, todo eso es un proceso, un gobierno descentralizado, donde los gobiernos locales, regionales tengan efectivamente poder de decisión, el ciudadano se sienta cerca de las instancias de decisión. Todo eso, esa construcción de las instituciones es uno de los retos más difíciles que tenemos. Pero yo creo que el padecimiento ha sido tan duro, tan extremo de los venezolanos, que hoy estamos en condiciones, si desarrollamos un esfuerzo de pedagogía social importante, de comunicarnos con la población, entre todos nosotros, de entender la importancia de cada una de esas instancias, que ya el venezolano ha sufrido las consecuencias de no tenerlas, pero que por lo mismo se abre a la posibilidad de que sí las entienda. ¿Por qué un banco central tiene que ser independiente, autónomo del gobierno? ¿Por qué no puede estarle permitiendo al gobierno producir dinero alocadamente y que termina generando inflación? Todo ese proceso de construcción de las instituciones, yo creo que se nos puede facilitar si lo hacemos dentro de un ejercicio de gran pedagogía social, en conexión con la población, en un esfuerzo educativo y de comunicación importante. Y ahí el reto del liderazgo es enorme. Enorme, el liderazgo es enorme y tiene que ser muy empático, pero además también usted ha hecho la observación de que el problema no es netamente económico, que se podría resolver el problema económico, pero que si no resolvemos todo lo demás que acaba de mencionar, sencillamente el país no va a funcionar. Y el tema de la corrupción está muy presente en Venezuela, pareciera estar como arraigado. ¿Usted cómo lo ve? Y ya lo que me quedan son 2 minutos, lamentablemente. Sí, efectivamente, la resolución técnica de los problemas es lo más fácil, incluso el acceso a los recursos, por escasos que sean. Bueno, hay gente que sabe resolver los problemas de electricidad, de agua, un préstamo al final y unos recursos, aunque sean escasos, se conseguirán.
El problema es lo que yo llamo la parte subjetiva, el software, el tema espiritual, y ahí es donde de las creencias, de lo que somos los venezolanos, de nuestra conversión en ciudadanos mejores, activos. Yo creo que tenemos la ventaja, después de toda esta experiencia, que los venezolanos hoy estamos dispuestos, si hemos pasado tanto trabajo, pues mucho más estamos dispuestos ahora y vamos a pasar menos trabajo, estoy seguro, construyendo ese país, entre otras cosas, porque vamos a tener el beneficio de estar viendo el país mejorar todos los días, y cuando el país empiece a mejorar todos los días, aunque sea un poquito, nuestro bienestar va a aumentar, nuestra alegría va a aumentar considerablemente. Pero creo que atender esos aspectos de la construcción de una nueva ciudadanía, y es parte de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, es tan vital como la inversión en activos físicos, como la inversión de capital, como la construcción o reconstrucción material del país. De nuevo, Claro, y forma parte de lo que el liderazgo tiene que inspirarnos. tiene que inspirarnos, que quizás también fue lo que faltó en el periodo de Pérez, el que usted participó y por el cual, bueno, lamentablemente no terminó el mandato. Así es, Más liderazgo empático, ¿no? Porque las ideas así es. estaban y muchos dicen que lamentablemente no se dejaron ejecutar porque resultaron antipáticas incluso para el mismo status quo político, económico, empresarial. Así es. Nos faltó dirección, liderazgo político y también yo diría liderazgo espiritual, en el Bueno, sentido de comunicarle al país, emocionar al país con un destino, con un camino, con un lugar al que íbamos a llegar. Yo creo que nos faltó conexión con la población en ese plano, en un plano más espiritual. muchísimas gracias por haber participado en el programa. Yo los invito a leer el libro, la reedición de Un sueño para Venezuela, y van a encontrar todo lo que hemos hablado hoy, por supuesto, muchísimo más detallado en diferentes capítulos de Herbert Torres, economista, consultor de investigación de la empresa Gallup y también docente. Gracias. ¿Ah? A la orden. Ha sido un placer. Igualmente, me toca hacer una pausa. Está escuchando Gladys en Éxitos hasta las 6, hoy miércoles 6 de mayo. Escuchamos música y en breve volveremos.